Buenas tardes, familia. Dios les bendiga. Esta tarde me corresponde el privilegio de compartir la reflexión. Quiero saludar a todos mis hermanos, a todos los servidores, a todos los que incluso asisten, a aquellos que cumplen con la obediencia de poder ser parte de la iglesia. Y voy a orar, vamos a darle gracias a Dios. Y que sea Dios verdaderamente poniendo su palabra en una tierra fértil, que dé fruto, que seamos movidos, que seamos inquietados, que nuestras vidas sean un poco sacudidas, ¿no? Bueno, entonces démosle gracias a Dios. Padre maravilloso, te honramos en esta tarde. Gracias, Papá hermoso, porque tú has sido bueno, tú has sido fiel, tu misericordia son nuevas cada mañana. Y quizás, Señor, tu gracia inmerecida es algo tan grande y tan maravilloso. Te honramos, Señor, y te glorificamos. Gracias porque somos parte de tu cuerpo, somos templo del Espíritu Santo. Y quiero pedirte, Señor, que en esta tarde seas tú hablando a nuestras vidas, a nuestro corazón. Que seamos tierra fértil para que tu palabra, Señor, quede sembrada y dé fruto al 100 por 1, Señor. Bendecimos a aquellas personas que se conectan, aquellos que comparten, aquellos que quizás escuchan la palabra de Dios. Bendecimos a aquellos, pero también a aquellos que no conocen de ti, Señor. Queremos aclamar a ti por las vidas de esas personas. Queremos ver personas que lleguen a los pies de Cristo, pero que seamos ese puente, Señor, ese enlace para poder llegar a ellos. Gracias, Rey precioso. Gracias, Papá hermoso, por mi familia. Gracias por la provisión. Gracias, Señor, por casa de bendición, y por aquellos que sirven, Señor, que pertenecen a un ministerio, aquellos que se congregan, aquellos que quizás no tienen un ministerio, pero asisten, Señor, en una forma hermosa, en una forma diferente, Señor, también agradan a Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, mis hermanos, quiero empezar con el mensaje. Y el mensaje se titula antes de hacer tenemos que ser. Antes de hacer, pues tenemos que ser, ¿no? Antes de empezar a hacer cualquier proyecto en nuestras vidas, pues tenemos que ser. Si queremos ser médicos, pues tenemos que hacer una carrera de medicina, ¿no? Si queremos ser farmacéutas, pues tenemos que hacer una carrera de farmacéuta. Y yo quiero abrir con una pequeña introducción sobre algo que hace muchos años sucedió con mi vida, cuando entré a trabajar a una empresa muy conocida que se llama Conservir La Rebaja. En ese entonces yo entré como domiciliario y anhelaba ser vendedor. En el poco tiempo que empecé digamos, a conocer la empresa, empecé a conocer los cargos, empecé a conocer los sueldos, empecé a mirar las condiciones de cada persona, y me parecía muy interesante ser vendedor por el estatus que manejaba en un mostrador. Era una persona como que respetada, el hombre sabe medicamentos, su conocimiento, y empezó a inquietar mi vida a poder acelerar cada día más a ser vendedor. Y me propuse en esa tarea, y empecé a sacrificar muchas cosas: tiempo, dinero, familia. Habían semanas que salía a las 6 de la tarde de laborar como domiciliario, y me quitaba la camisa de domiciliario y me colocaba la bata de vendedor, y duraba hasta las 9, 10 de la noche. Entonces antes de hacer, pues tenemos que ser. Antes de ser un vendedor, pues teníamos que hacer, tenía que empezar a hacer cosas. Y esa es una pregunta que quizás quiero esta tarde. Verdaderamente queremos ser, ¿cierto? Queremos llegar, queremos coronar, no sé, alcanzar. Queremos, porque tenemos en nuestra mente: yo quisiera ser un profeta de Dios, yo quisiera ser un pastor, yo quiero ser el líder de una red, yo quisiera servir. Pero tenemos que hacer, mis hermanos, tenemos que hacer. Tenemos que sacrificar muchas cosas, tenemos que empezar a verdaderamente a mostrarnos en la presencia de Dios, y decir: mire, Dios, aquí estoy delante de ti, y seas tú haciendo en mi vida un siervo, un servidor. Y fue pasando el tiempo cuando llegué y me ascendieron a vendedor. Empecé a hacer muchas cosas,
y empecé a escalar, a escalar, a escalar y a hacerme notar en la empresa hasta que me ascendieron a vendedor. Y durante el tiempo he adquirido mucho más conocimiento y en el proceso en la cual de hacer, pues ahora puedo decir que soy un farmacéutico. Antes de ser, tenía que hacer. Conozco moléculas, conozco fórmulas, conozco dosificaciones, en fin. Bueno, pero entonces yo quiero que entremos aquí en una dinámica y en algo que estaba leyendo en 2 de Samuel 6, capítulo 6, del verso 1 al 23. Este es un pasaje bastante amplio, no lo voy a leer para no alargarme más, sino que usted en su casa, usted lo lea con tiempo, porque sé que tiempo lo tenemos que sacar y lo hay. Entonces lo lea con tiempo y empiece a mirar esta historia. Quizás aquí no le voy a contar todo y me voy a basar en un pasaje específico y es en el verso 7. Capítulo 6, verso 7 dice: el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y quiero ponerlos en contexto, mis hermanos. Usa. Entonces, un hombre quizás conocido en el gremio, en su entorno, era un líder religioso, era un maestro de la palabra, conocía de las cosas de Dios, era quizás temeroso. Y aquí es que empieza todo este como enlace, y en el 1, desde el 1 hasta el 7 y más adelante, empieza a haber una gran historia donde el arca de Dios, donde mora la presencia de Dios. En ese entonces reinaba David, el rey David, una persona que quizás anhelaba. La propuesta de David era algo sin igual, era algo hermoso. El deseo de llevar el arca del pacto sobre un carruaje nuevo estaba totalmente incorrecto, ya que Dios había establecido cómo se debería hacer. Pero ¿qué tiene que ver Usa ahí? Es que bueno, pero este man, ¿quién lo llamó? Este hombre, ¿por qué estaba ahí? ¿Y por qué cayó muerto? Y esa es la pregunta. Bueno, se están preguntando ustedes, pero ¿qué pasó en esa historia? ¿Qué pasó? Cuando David estaba transportando el arca, que la traía de una ciudad que se llama Kiriat Jearim. Perdóneme, pero estos nombres árabes son un poco difíciles de pronunciar. Kiriat Jearim era una ciudad en la cual el arca estaba por los filisteos. Era una ciudad quizás donde los filisteos habitaban y estaba a cargo de los filisteos. Pero empecemos a entender primero. David trasladó el arca, la traía de ese lugar donde quizás llevaba de 20 a 50 años, llevaba mucho tiempo, donde estaban en manos de quizás de personas que no eran temerosas de Dios, que personas que quizás, pues en fin, eran idólatras, adoraban otros dioses. Pero pasa algo en esta historia y hay un personaje importante. Entonces vamos a ver lo que dice, por qué, cómo debería haber sido, cómo debió haberse establecido como según Dios. David hizo lo mejor de sus esfuerzos y hizo, no sé, un carruaje nuevo, lo mandó a hacer, lo compraría, no sé cómo sería, pero hizo un carruaje nuevo porque él estaba feliz, su gozo y sus emociones estaban bastante, no sé, alegre, altas, subidas. Él estaba feliz, él decía, no, esto es lo mejor. Esto es como si en este momento nos abrieran las puertas de la iglesia y verdaderamente yo sé que saltaríamos de júbilo y diríamos, mañana tenemos servicio y mañana empezamos y las redes, y yo sé que nos vamos a llenar de júbilo. Y así estaba David. Pero en Números 4, 14 al 15 dice: y pondrán sobre él todos sus instrumentos de que se sirven, las paletas, los garfios, los braseros, los tazones, todos los utensilios del altar, y extenderán sobre él la cubierta de pieles de tejones, y le pondrán además las varas
Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando hayan de mudarse al campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coá para llevarlos, pero no tocará cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coá en el tabernáculo de reunión. Bueno, qué palabra tan bonita, ¿no? Dios había establecido cómo debería haber sido. David lo hizo de una forma muy emotiva, más con sus emociones que con la obediencia. Dice, pero ¿por qué cayó muerto Usa? ¿Por qué? ¿Pero por qué, hombre? Si es que el hombre, ¿qué hizo? ¿Qué pasó con este tema? Y es que quiero ponerlos, que cuando ustedes lean la historia, ustedes se van a dar cuenta que cuando estaban transportando el arca, Tastabalió, donde lo llevaban, y Usa decía, no la puedo dejar caer al suelo, o me cae encima, me mata, y Usa, con una muy buena intención, colocó sus manos para sostenerla. Y ahí es donde dice el verso 7, dice, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Pero ¿por qué cayó muerto Usa? ¿Acaso Dios no miró con su pueblo y el rey que le había escogido estaban llevando el símbolo de su presencia en un carro nuevo en medio de un culto glorioso? Mire, ¿acaso Dios no miró que el rey hizo su mayor esfuerzo, invirtió de su dinero, hizo una carroza nueva? ¿Acaso Dios no mira cuando nosotros, los líderes de Casa de Bendición, de la iglesia en general, cuando quizás Dios acaso no mira que cuando yo lleno ese carro de muchachos, cuando saco mi plata de mi sueldo, de mis ganancias para comprar refrigerios, ¿acaso Dios no mira eso? Dios, es que usted no mira que hay veces me sacrifico, no comparto con mi familia. Y eso es exactamente lo que estaba diciendo David. ¿Acaso Dios no mira luego por qué Usa murió? Si es que no miró Dios que su pueblo y el rey había escogido y había llevado en un carro, una carroza nueva, y donde era un culto glorioso, estaban felices aquellos que venían acompañando, y Usa, por colocar las manos porque se iba a caer el arca, él murió. A Dios no le importa más que nada es nuestra obediencia. A él no le interesa si nosotros invertimos, si nosotros colocamos el carro para la obra y colocamos de nuestro sueldo, y quizás si a él no le interesa si yo no fui a almorzar y estuve en el tiempo de la alabanza, estuve en el tiempo de las redes, si estuve en el tiempo de reuniones de jóvenes, si estuve en el tiempo en el servicio, si estuve en el tiempo de maestros, y es que yo pongo mi tiempo. A Dios no le interesa eso, créame que no, mi hermano. David aquí era muy claro, él hizo una carroza nueva y él dijo, pero ¿acaso Dios no mira eso? Dios no mira eso, no mira que estoy invirtiendo. A Dios no le importa eso. A Dios lo que le importa más que nada es nuestra obediencia a su palabra. A Usa no le correspondía. Era muy claro las condiciones en las cuales tenía cómo llevarse en ese arca. Ese arca tenía que llevarlo a hombros, tenía que ser unas personas específicas, tenía que ser como Dios dice, no como muchas veces nuestras emociones dicen, quizás nuestra forma de querer hacer más. Y mi hermano, usted que está allá, quizás no es malo entregar al servicio más de lo que damos. No es malo, ni es pecado, ni es que vayamos a caer muertos en un altar, porque esto era el tiempo de la ley, ahora estamos en tiempo de la gracia. Pero sí hay algo que Dios nos quiere enseñar, es que siempre la obediencia a Dios es lo que marca la diferencia. No importa si yo invito a mi suegra a almorzar para que venga a la iglesia. Lo que marca a Dios es la obediencia. Dios mirará con mi suegra, con mis amigos. No importa si yo lleno el carro de jóvenes y los paso para arriba y para abajo, eso no interesa. Si yo gasto gasolina, eso no le interesa. Si yo doy un refrigerio, a Dios lo que le interesa es nuestra obediencia. Me imagino la reacción de David al ver cómo cayó muerto Usa en medio del algarabía y el avivamiento. Dios ejecutó su juicio. La reacción de David al ver a Usa muerto, tirado, fue bastante conmovedora.
Él se sorprendió, incluso le dio temor, porque él quería llevar el arca para su lugar, su recinto, y él decidió llevarla para otro lugar, incluso dejarla en otro lugar. Y dice que, y quiero tocar esto, dice que los filisteos sufrieron enfermedades de las cuales fueron aliviadas por sus ofrendas, porque a ellos no habían sido dada la ley. Los de Beet Semed también sufrieron, pero no faltamente, pues su error fue cometido por la ignorancia. Pero Usa, que era levita y bien instruido, sufrió la muerte por su violación a la ley. En este caso, Usa murió por desobediente, porque violó la ley. En ese entonces, en el Antiguo Testamento, cuando llegó a pasar esto, lógicamente que la ley de Dios era fuerte, ¿no? Y no queremos decir que por la gracia nosotros no podamos morir. No podamos morir físicamente, pero sí espiritualmente. Si nosotros somos desobedientes y verdaderamente no cumplimos, podemos tener una muerte espiritual. Así podamos asistir, así podamos ir, podamos llegar a servir, así podamos, y muchas veces nuestra desobediencia puede traer una muerte espiritual. Entonces, dice, ¿se ha preguntado por qué Dios mató a Usa? Por haber tocado el arca, cuando los filisteos con frecuencia la tocaban. La tocaron sin haber sido destruidos. La respuesta parece ser: cuanto más cercano está un hombre de Dios, más solemne y rápidamente será juzgado por cualquier mal. El juicio necesita empezar por la casa de Dios. Y yo sé, mis hermanos, que podemos hablar de amor, y que Dios es bueno, y que Dios es misericordioso, y que la gracia de Dios. Pero muchas veces cuando alguien, el dueño de su casa, el dueño de su empresa, el dueño, el rey o el sacerdote, dice que necesita empezar a hacer juicio por la casa, necesita hacer juicio por los cercanos. Y ese es el temor que muchas veces yo tengo, porque aún conociendo más de Dios y de la palabra, somos doblemente responsables. Si aún sabiendo todo lo que nosotros conocemos, lo que ustedes conocen, aún sabiendo lo que no hacemos, somos doblemente culpables, y probablemente empieza el juicio por la casa de Dios. Pero no quiero asustarlos, mis hermanos, de decir que es que estamos en juicio, sino que queremos aprender en esta tarde de que Dios verdaderamente siempre empieza con sus hijos. Aquellos filisteos, pues ellos hacían las cosas, cogían tal vez ese arca y parecía que fuera como un juego, porque ellos no les venía importancia. Aunque sus cuerpos eran enfermados, ellos hacían sacrificios. ¿A quién? Al Dios que nosotros creemos, o al Dios de ellos. Y quizás eran sanados, pero así sucesivamente. Pero vino Usa, un hombre, un líder de la iglesia. Vino alguien que servía en la casa de Dios, alguien que servía y que conocía muy bien, y solamente por querer hacer, él fue muerto. Pero muchas veces antes de hacer tenemos que ser. Antes de hacer lo que vayamos a hacer, tenemos que ser obedientes, tenemos que ser sujetos. Antes de hacer tenemos que ser verdaderamente hijos de Dios. Y eso es lo que me cuestiona a mí. Porque mire, yo, Henry Alexander Contreras, muchas veces me cuestiono verdaderamente si soy un líder, si soy un parte del presbiterio, soy parte de la iglesia, cómo estoy haciendo las cosas, si las estoy haciendo con obediencia, si estoy haciendo las cosas, y me cuestiono porque tengo muchas cosas, falencias, tengo errores. Como persona hay veces fallo, como ser humano me equivoco, como ser humano quizás caigo. Y eso es lo que me cuestiona. Pero antes de hacer tenemos que ser. Antes de hacer lo que queramos, las cosas con Dios, tenemos que ser obedientes. No podemos ignorar lo que Dios ha establecido en su palabra. Debemos ejecutar sus órdenes tal como Él las puso. No podemos mejorar o aliviarlas. Son obedecerlas. No podemos aliviarlas, no podemos mejorarlas. Lo que está escrito, lo que está en la Biblia es. Según de Samuel 6:8 dice: se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Se le fue el gozo a David. La adoración no necesita solo ser emotiva, sino fundamentada en la obediencia. Y esto es lo que nos pasa a muchos, mis hermanos. Nuestra adoración tiene que ser
tenemos que ver una motivación. Tiene que haber un motivo para yo adorar a Dios. Yo tengo que ver verdaderamente un grupo de alabanza lleno de la gloria de Dios, o verdaderamente yo lo hago por obediencia. Verdaderamente asisto a la iglesia es porque alguien me motiva o porque lo hago por obediencia. Verdaderamente, hermanos, yo sé que estamos en crisis, pero aún no hemos dejado de ser cristianos. Y perdónenme porque he fallado, puedo que he fallado, pero estamos ofrendando como hijos de Dios, lo estamos haciendo, estamos motivados a tener que recibir para dar, o lo estamos haciendo por obediencia. Entonces, ese fue el gozo de David. La oración no necesita solo ser emotiva, sino fundamentada en la obediencia. En primera Crónicas 15:2 entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. En primera de Crónicas 15, del 12 al 15. Y les dijo: vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le ha preparado. Pues no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová vuestro Dios, por cuanto no lo buscamos según su ordenanza. Aquí ya había una segunda oportunidad de cómo llevar el arca. Aquí ya había una segunda condición, había una segunda, quizás una segunda forma, y él ya entendió, David ya entendió que tenía que ser como Dios había hecho. Él ya entendió que tenía que ser por los levitas, tenía que llevarla, tenían que servir perpetuamente, tenían que santificarse y tenían que ser vuestros hermanos y pasar el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le ha preparado. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová Dios de Israel, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés conforme a la palabra de Jehová. Desde mucho antes, desde Moisés ya se había dicho cómo tenía que hacerlo. Y David lo sabía, y Usa lo sabía. Pero muchas veces nosotros, antes de querer ser, no queremos hacer. ¿Y qué es lo que no queremos hacer? Pues obedecer. Queremos ser, pero no hacer. Y es aquí, mis hermanos, ya para finalizar, es donde debemos entender que si queremos hacer, tenemos que ser obedientes. Que si queremos verdaderamente ejecutar algo, tenemos que ser obedientes. Muchas veces nos vamos en contra de la autoridad, muchas veces nos vamos con todas diciendo: no, es que no tiene la razón, es que por qué lo dice así. Y es sencillo, es porque debemos ser obedientes. Entonces, mis hermanos, ya para finalizar, esto es una historia muy bonita que ya la verdad se nos fue mucho el tiempo, pero Usa murió por ignorar las escrituras. Entonces Usa tenía el conocimiento y era conocedor, pero quiso ignorar algo que ya estaba establecido. Mis hermanos, entonces quiero darles un saludo fraternal. Quiero ya terminar con esto y decirles que antes de hacer tenemos que ser. ¿Y cuál es su forma de hacer? ¿Y qué es lo que usted quiere ser? Esa es una pregunta que se la dejo. Voy a orar para despedir. Señor Padre maravilloso, te doy gracias, Rey precioso, por esta tarde en la cual tú nos permites, Señor, escuchar tu palabra, y que podamos poner este pasaje de la Biblia, Rey precioso, en la cual, Señor, tú hablaste a un rey, tú le diste órdenes específicas, y él por hacer emotivamente las cosas, lo que hizo fue desobedecer a Dios. Y Señor, la justicia cayó sobre alguien también, Señor, que por ignorar la ley fue muerto en aquel lugar. Qué enseñanza tan grande nos llega en nuestras vidas, qué enseñanza tan maravillosa. Muchas veces queremos ser, pero sin hacer, Señor. Muchas veces queremos ser nombrados líderes, queremos servir, Señor, pero no queremos hacer, y es la obediencia lo que nos enseña a poder ser personas, a ser hijos tuyos, a ser reconocidos, Rey preciosos, a ser llamados, a ser apartados. Gracias, Papá hermoso, por esta tarde. Bendecimos Casa de Bendición, bendecimos a cada familia representada en este momento, aquellos que se conectan, Señor, los bendecimos, pero también aquellos que
por sus cosas laborales, personales, Señor, no están conectados, Rey precioso. Gracias, gracias por ello, gracias por su economía, Rey. Gracias por cada uno, Señor. Gracias. En esta tarde entregamos absolutamente todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, fue un placer haber compartido. Quizás es una corta enseñanza y espero que sea de gran provecho para sus vidas. Dios los bendiga.